Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días entonces con Jesucito que nos quiere, que nos acompaña y que nos ayuda a hacer un lindo caminito de vida cristiana. Muy bien, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el sentido del sufrimiento. Muy bien, queridos niños, hoy vamos a aprender con Jesús sobre el sentido del sufrimiento. Hay que darle sentido también al sufrimiento, es decir, ¿por qué sufrimos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cuál es la razón? Entonces tenemos que buscar, tenemos que entender por qué nosotros tenemos que sufrir, queridos niños. ¿Por qué no todo es alegría? ¿Por qué no todo es triunfo, verdad, queridos niños? Hay también momentos de dolor, hay también momentos de sufrimiento. Pero para eso tenemos que entender muy bien y conocer que es parte de nuestra vida. Y entonces podemos afrontar y no nos dejamos vencer por el sufrimiento. Muy bien, queridos niños, estemos atentos, porque ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, como siempre, que nos va a hablar sobre el sufrimiento. A continuación, escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios, queridos niños, como siempre, que nos habla, que nos anima, que nos entusiasma, que nos da mucha fuerza, queridos niños, para que hagamos las cosas como Dios quiere. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos como siempre, porque hoy entonces vamos a aprender con Jesucito tantas cosas que nos tienen que animar a afrontar la vida a pesar de que exista también el sufrimiento, a pesar de que exista también el dolor, porque es parte de nuestra propia vida. Muy bien, queridos niños, volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como todos los días, hoy Jesucito nos trae este tema tan lindo y tan importante. ¿Cuál es entonces el tema que hoy estamos aprendiendo con Jesús? El tema del día de hoy es el sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento, lo que significa el dolor, queridos niños, en la vida de las personas, en la vida nuestra, en nuestro caminar. Tenemos momentos de alegría y también tenemos momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Pero para poder afrontar
para que no nos desanimemos y encontremos el sentido. Por eso dice el sentido del sufrimiento. ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿Cuál es ese sentido verdadero que tenemos que darle a nuestros dolores? Muy bien, vamos a escuchar, queridos niños, qué nos quiere decir Jesús. Todo el mundo en un momento u otro de su vida sufre por algún motivo. Puede ser un sufrimiento físico como una enfermedad, el hambre, el frío, etc. O un sufrimiento moral como un problema en la familia, disgustos, injusticias, etc. El dolor es inevitable como consecuencias del pecado original. Todos entonces, queridos niños, sufrimos de una o de otra manera. Siempre hay un momento en nuestra vida en que sufrimos ciertas dificultades que pueden ser dolores físicos, dolores entonces en nuestro espíritu, en nuestra forma de pensar o en nuestras relaciones con las personas, muchas maneras, queridos niños, que vamos a ir aprendiendo. Algunas veces nosotros todavía no tenemos tantos sufrimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos todavía con papito, con mamita, que nos procuran ayudar para que no suframos tanto. Pero después en la vida, queridos niños, cuando tenemos que afrontar la vida, hay que ir luchando. Y algunas veces los dolores y los sufrimientos vienen sin que nosotros estemos buscando y queriendo, queridos niños. Bueno, vamos a seguir un poquitito más y escuchar lo que significa el sentido del sufrimiento. Jesús siempre estuvo al lado de las personas que sufrían y Él mismo, como hombre, sufrió muchísimo. Recuerda que Jesús aceptó el dolor de la pasión para salvarnos. Así nos enseñó que el sufrimiento e incluso la muerte tienen un sentido. Y entonces así el Señor Jesús siempre acompañó a los que sufrían. La Biblia nos habla muchísimo, ¿verdad? Alguien que sufre, alguien que viene, que se postra ante Jesús. Le dice: Jesús, ayúdame, Jesús, por favor, cúrame. Y Jesús ciertamente que siempre estuvo al lado del que sufre. Pero también otra cosa, también Jesús sufrió. Y Jesús le dio el sentido al sufrimiento. Jesús sufrió en la cruz, murió por nuestros pecados. ¡Cuánto sufrimiento! ¿Cuánto le pegaron a Jesús? ¿Cuántas veces no le quisieron escuchar a Jesús? ¿Cuántas veces lo expulsaron a Jesús? ¿Entienden, queridos niños? Lo querían apedrear hasta que llegaron a matarle a Jesús en la cruz. Mucho sufrimiento, pero Jesús le da un sentido y eso es lo importante que aprendamos también nosotros. Vamos a seguir escuchando más lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Cuando una persona une su sufrimiento al dolor de Jesús en la cruz, su sufrimiento no es inútil, sino que colabora con Jesús en la salvación propia y en la de los demás. Por eso los santos sobrellevaban el dolor con paz y serenidad, porque se sienten especialmente cerca de Jesús crucificado. Queridos niños, aquí entonces está el secreto de la vida cristiana. Saber unir nuestro sufrimiento, nuestro dolor, a los sufrimientos de Cristo. Es decir, darle sentido. Saber, queridos niños, que nosotros entonces somos criaturas de Dios. Y como criaturas estamos expuestos siempre al sufrimiento. Toda persona, todos nosotros, toda la creación, queridos niños, por la misma creación, por el hecho de ser criaturas de Dios, estamos expuestos al sufrimiento. Entonces, si entendemos eso, vamos a saber organizar nuestra vida. Vamos a procurar encaminar toda nuestra fuerza. Vamos a poder encaminar entonces y darle sentido a todo lo que se nos viene como un dolor, queridos niños.
Y ustedes saben que en la medida en que nosotros entendemos esto, sabemos también llevar nuestro dolor, nuestra cruz, con alegría incluso, queridos niños, cuando unimos ese dolor a la cruz de Dios, a la cruz de Jesús, a la cruz de Cristo. Muy bien, queridos niños, entonces esto tenemos que ir aprendiendo y cada vez más para comprometernos y saber llevar nuestros dolores. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, que nos anima, que nos entusiasma para aprender cosas lindas con Jesucito. Aprendiendo con Jesús todos los días nos acompaña, queridos niños, y por eso tenemos que estar atentos para poder aprender verdaderamente lo que el Señor nos enseña. Y ahora, niños, estén muy atentos, porque les voy a hacer algunas preguntitas a ver si verdaderamente nosotros aprendimos y estuvimos atentos a lo que el Señor nos decía. Comenzamos con la primera preguntita, queridos niños. ¿Cómo son las formas y cuáles son las formas? ¿Cómo se dan el sufrimiento en la vida de las personas, en la vida del hombre, en nuestra vida, queridos niños? Puede ser un sufrimiento físico, una enfermedad de hambre, frío, un sufrimiento moral, como problemas de familias, injusticias y disgustos, etc. Hay tantas formas entonces, la enfermedad, el frío, la pobreza, el hambre, hay muchas formas como nosotros podemos sufrir, queridos niños. Lastimosamente, nosotros muchas veces, si no nos ayudamos, el sufrimiento puede ser más pesado, queridos niños. Por eso es que la comunidad es importante. Papá, mamá me ayudan para que yo no esté sufriendo, por ejemplo, el frío. Me compran un abrigo, me ayudan para que yo no sufra hambre y entonces me dan comida, me ayudan a crecer. Puede ser que nosotros suframos también, queridos niños, por culpa de la ignorancia, si no tengo la posibilidad de ir a la escuela y así sucesivamente. Pero por eso es la comunidad muy importante para que nosotros podamos salir de todo sufrimiento. Muy bien, queridos niños, vamos a la segunda preguntita. ¿Qué hacía Jesús, queridos niños, con aquellas personas que sufrían? Jesús siempre estuvo al lado de las personas que sufrían. Recuerda que Él mismo como hombre sufrió muchísimo. Jesús entonces, en primer lugar, estuvo al lado de los que sufrían. Los acompañaba, los ayudaba a salir de esa situación, queridos niños. ¿Cuántos se acercaron a decirle: Jesús, ten piedad de nosotros, ayúdanos, cúranos? Primer elemento, queridos niños, acompañar, estar al lado del que sufre. Por otra parte, también tenemos que recordar que Jesús era Dios y hombre. Y como hombre también Jesús sufrió igual que nosotros, como hombres. Entonces Jesús supo soportar el mismo dolor. Así como hombre, también sufrió, como criatura, también sufrió el dolor, queridos niños. Y cuánto sufrimiento, cómo le trataron a Jesús, queridos chicos. Y así también Jesús murió en la cruz. Y Él aceptó esa pasión, la pasión para salvarnos de nuestros pecados. Y esto es lo esencial y lo fundamental también para nosotros. Incluso Jesús, queridos niños, tuvo que aceptar la muerte en la cruz. Esta es la forma como Jesús hoy nos enseña también a saber llevar nuestros dolores. Queridos chicos, atención ahora con la tercera preguntita. ¿Qué podemos hacer ahora, queridos niños, para poder sobrellevar nuestros sufrimientos? Cuando una persona une su sufrimiento a Jesús, su sufrimiento no es inútil. Tenemos que unir entonces, queridos niños, nuestros sufrimientos al de Jesús. Unir a la cruz de Jesús, porque Jesús a través del sufrimiento fue capaz de salvarnos. Nos salvó por medio del sufrimiento, nos salvó por medio de la cruz. La cruz, queridos niños, nos redime, es decir, nos ayuda también a nosotros a afrontar cualquier otro sufrimiento. Y esto es importante que lo sepamos. Esto nos tiene que ayudar entonces a afrontar nuestros mismos dolores, queridos niños. Muy bien, ahora vamos concluyendo y vamos a pedir a Jesús
que nos ayude también a nosotros a ser buenos cristianos. Y vamos a elevar nuestras manitos y vamos a rezar al Señor la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dejo la bendición de Jesucito que nos bendice hoy por intercesión de su mamita María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.